Ahí sí. Y antes se llamaba Auge, así partió, como el famoso plan Auge que se lanzó durante el gobierno de Bachelet, que era acceso universal de garantía explícita, y ahora se habla de garantía explícita en salud. ¿Ya? La verdad es que es lo mismo, ya para términos prácticos, la idea es que es exactamente lo mismo. ¿Y qué es? El acceso universal de garantía en salud, garantía explícita en salud, es un derecho a la salud de todos los chilenos, ¿ya? Y eso incluye pacientes ISAPRE y FONASA, ¿ya? No excluye, ¿ya? Es un beneficio garantizado por ley, por lo tanto hay que cumplirlo, que no discrimina y que se implementa para mejorar la calidad de vida de la población y para el impacto del presupuesto familiar sea justo. Y esto obviamente es entregar a las personas que tienen determinadas patologías acceso a una atención oportuna, digna, con cobertura, con protección financiera y que tenga buenos especialistas. ¿Ya? La idea de esto es como un sistema que garantiza y que efectivamente funcione. Uno lo ve en distintos lados y ustedes ven que las listas de espera del GES generalmente están resueltas. Las no GES son las que están y las que uno ve los millones de pacientes que no se están operando. Y efectivamente en los servicios de salud hay una fiscalización y esto tiene que hacerse. Si no se cumple, lo que les contaba yo con el famoso per cápita y estas cosas, cuando uno no cumple el GES, te empiezan a descontar ciertos recursos de financiamiento porque es una ley que uno tiene que cumplir. Y hay multas asociadas al no cumplimiento y en casos de situaciones graves pueden haber incluso temas más complejos de penales y cosas más difíciles. Entonces, todos los beneficiarios de FONASA y SAPRE tienen el derecho a exigir esta garantía, que están establecidas para los diversos problemas de salud que contempla. O sea, cada patología tiene una canasta de prestaciones, tiene las garantías bien definidas, tiene qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye, los plazos y las protecciones financieras en este caso. ¿Ya? En el sistema de salud integral beneficia a todos los afiliados con sus respectivas cargas y contempla varias enfermedades, que la verdad es que aquí vamos a ir viendo que estas son las enfermedades por grupos de edad, no todas las enfermedades son para todos los grupos de edad, están las más prevalentes, que quiere decir las prevalentes son las enfermedades que más hay en la población, por lo tanto pueden ser leves o graves, dependiendo de que tienen impacto económico, social y biológico en sus diversas etapas. Hay un consejo de expertos, ¿ya? ¿Cómo se hace? Se hace una priorización primero, donde estos consejos que yo les mostré ayer en cómo está organizado, estos consejos asesores, tanto para el COVID, para el auge, etcétera, están. Y la idea es que obviamente se ponen los problemas prioritarios, se va priorizando de la siguiente forma: lo que es más frecuente, lo más grave, lo más caro, se va poniendo en la balanza. Obviamente, qué intervenciones pueden ser efectivas para este tipo de patología en las distintas etapas: promoción, prevención, curación y después que se pueden rehabilitar. Y obviamente la factibilidad de implementar, si es que yo efectivamente tengo en mi red asistencial, en este caso en el país, la capacidad de tener oferta para poder atender a estos pacientes y qué recursos tengo yo, por ejemplo. Si quiero incorporar una patología oftalmológica, tengo que tener claro que oftalmología hay harta, tengo que ver si efectivamente tengo oftalmólogos para poder hacer esa patología, ¿ya? Y obviamente se hace un debate, un consenso, también hubo participación comunitaria y se van agregando las patologías al grupo del GES. ¿Cuáles son las 4 garantías? Estas son las garantías del auge. Establece un sistema de garantías que son, primero, el acceso, es que las personas puedan tener un lugar donde recibir estas atenciones que están definidas. La oportunidad, que define los plazos, los tiempos en que en este caso, si el paciente es FONASA, el consultorio del hospital tiene que cumplir la atención de estos pacientes. La protección financiera, que define el copago, cuánto paga el afiliado. Esto fue lo que cambió ahora. Ustedes vieron que los pacientes, hay 4 tramos de FONASA, A, B, C y D, que obviamente están divididos por el ingreso. El A y el B generalmente son pacientes que nunca han tenido pago en los consultorios, por ejemplo, y el C y el D pagaban un porcentaje dependiendo del nivel de ingreso que tuvieran. Estos pacientes actualmente no están pagando, y esto es lo nuevo que salió en FONASA hace poco, que es el copago cero, ya que es lo que le corresponde pagar al paciente y lo que cubre el sistema, en este caso. La ISAPRE o FONASA cubre un determinado y lo que queda es lo que tiene que pagar el paciente, y ahora eso quedó en cero, para lo que es el sistema público, no la ISAPRE. Y la garantía de calidad, obviamente, que los especialistas y el nivel de atención esté con una calidad técnica y con medicina basada en la evidencia que permita tener buenos resultados en el paciente. Entonces, es obligación de tanto los 2 aseguradores, FONASA, el Fondo Nacional de Salud, como la ISAPRE, de entregar estas prestaciones garantizadas, de cumplir, de vigilar y que esto se haga en los tiempos. Por ejemplo, acá está la catarata, que dice que con sospecha, o sea, un paciente que yo le sospecho catarata,
tiene acceso a confirmación diagnóstica, o sea, que lo vea un oftalmólogo y diga si este paciente tiene catarata, y una vez que se confirmó, ese paciente tiene derecho a tratamiento, que es generalmente un tratamiento quirúrgico. Y esa es una lista de espera que está más que la que más hay, porque efectivamente es una patología en un grupo etario, sobre todo después de los 60 años, que es bastante prevalente y que tiene un impacto social, porque efectivamente los pacientes tienen pérdida de su visión y que con un tratamiento efectivo, en este caso el lente intraocular o otro tipo de tratamiento, el paciente recupera su calidad de vida. Cada problema de salud tiene un máximo de atención y eso es definido obviamente por la gravedad, obviamente las patologías agudas como el infarto, que también está incluido, el politraumatizado, las quemaduras, etcétera, tienen que ser atendidos inmediatamente en urgencia y ahí parte corriendo la garantía de oportunidad. En cambio, la catarata, por ejemplo, desde la sospecha, son 180 días desde la sospecha y el cáncer cervicuterino, por ejemplo, que es más grave, una patología de un cáncer, obviamente tiene 30, 60, son 30 días desde la sospecha. O sea, se sospecha, se tiene que confirmar dentro de ese plazo y empezar el tratamiento dentro de ese plazo. En cambio, la catarata son 6 meses. ¿Ya? Si se fijan, obviamente cada patología tiene un tema bien garantizado. Y las prestaciones médicas, obviamente, la calidad que tienen que ser adecuadas para el tratamiento, ¿ya? Y las prestaciones son otorgadas por prestadores clínicas que están acreditados y cumplen con las normas sanitarias. O sea, eso es bien importante, que en el fondo, acá hace mucho tiempo se empezó la acreditación de los CEFAM y la acreditación de los centros médicos por lo mismo, porque efectivamente tienen que estar acreditados para entregar las prestaciones GES. Y un centro médico que no está acreditado ante la superintendencia no puede entregar estas prestaciones, ¿ya? Y eso está bien y dentro de la fiscalización de la superintendencia lo hace. Ya van a fiscalizar y la verdad es que los convenios tienen que ser con centros acreditados. Entonces, y la protección financiera tiene que ver obviamente que existen aranceles referenciales, que son los precios estimados, y el copago, que tiene que ver con el monto que el afiliado, el usuario, paga y lo que pone el prestador y lo que pone el asegurador, perdón, y lo que pone el paciente. ¿Ya? Eso está definido en la patología. Y cada problema contempla qué requisito de edad, como les dije, y qué especialista es el que se tiene que hacer responsable de esta atención. Entonces, por ejemplo, si el problema es catarata, tiene que ser visto evidentemente por un oftalmólogo. Si el problema es un cáncer de mama, tiene que ser visto por un cirujano de mama o un oncólogo experto en patología mamaria. Y eso la red tiene que garantizarlo. Sobre los requisitos de edad, cada problema incluye edad. Por ejemplo, el cáncer de mama es desde los 15 años y más, ¿ya? Y hay problemas de salud que son para todas las edades. Por ejemplo, el VIH, ya que tienen acceso a diagnóstico oportuno, a tratamiento y se le entregan los medicamentos del VIH, se le entregan, el tratamiento inmunosupresor se le entrega en los hospitales o en los policlínicos de infectología. Y hay patologías, por ejemplo, la vesícula, la colecistectomía preventiva entre los 15 y los 35 y 49 años. Entonces, las personas que están menos de 34 para abajo y de 50 para arriba quedan fuera del GES, pero sí quedan en la lista de espera no GES. ¿Ya? Y obviamente los prestadores tienen que ser a través de la red de prestadores que FONASA y establezca, ISAPRE y FONASA, y eso ustedes cuando, por ejemplo, si tienen un plan de salud ISAPRE, dice cuál es tu prestador preferente o con qué tiene convenio o no, y en el hospital, en la red que uno tiene consultorio o hospital que corresponda al territorio geográfico. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Ser beneficiario de FONASA y ISAPRE. La enfermedad o el problema de salud tiene que estar a las primeras 80, o son 85, cumplir con las condiciones de edad y atenderse en la red de prestadores de FONASA o SUSAPRE según corresponda. ¿Ya? Los pasajeros también tienen cobertura GES. Eso es una pregunta que siempre hacen y que efectivamente también tienen cobertura si están en estas patologías. Obviamente tienen que tener su situación regular y todo el tema. Eso cuesta mucho, pero nos toca de repente pacientes que no tienen su RUT vencido, etcétera, y que llegan a los servicios de urgencia y bueno, y obviamente tienen que ingresar y se les tienen que dar las prestaciones, ¿ya? ¿Cómo se accede? Por dos vías. La vía normal, que es a través del CEFAM, con una interconsulta, o el diagnóstico, en este caso, por ejemplo, un paciente hipertenso, llega al CEFAM, control de pesquisa elevado, se le manda a hacer un holter, se hace un control, se diagnostica como hipertenso y se hace el ingreso directamente al GES, con una notificación que es la que vamos a ver después. Paciente en urgencia en riesgo vital que entran a través del servicio de urgencia y pacientes que requieren evaluación por un especialista, se hace una interconsulta desde el CEFAM al hospital y el hospital tiene que cumplir con el plazo de la garantía de sospecha a que se confirme el diagnóstico y después ya el hospital tiene que hacer la confirmación diagnóstica.
¿ya? Eso está bien ordenado, entonces se hace un ingreso a través del consultorio, atención primaria o la urgencia, va a un centro de especialidad, y esa especialidad hace el IPD, que es el instrumento de diagnóstico, y se mete a la atención hospitalaria dependiendo del nivel donde tenga que ser cubierto y tenga que la garantía esa patología, ¿ya? Lo que la ley dice que el prestador, cuando uno hace un diagnóstico GES, que está dentro de estas 85 patologías, debe notificar sí o sí al paciente, ¿ya? Y en caso de incumplimiento, eso se multa y se hace fiscalización. Esto se hace, ya que es este famoso formulario donde efectivamente uno le explica al paciente en qué consiste su patología GES y cuáles son sus derechos y cuáles son las coberturas y las garantías que tiene que hacer cumplir. Uno pone el diagnóstico, etcétera. Uno firma y esto son dos copias. Una copia queda en el centro de salud y la otra copia se le entrega al paciente. Después, como nosotros ahora tenemos lo que les dije yo, hay sistemas informáticos, informatización, la superintendencia llega a los centros, te saca una base de datos de los diagnósticos GES, después te pide que tú contrastes con esto. Y te piden, obviamente, que esté el diagnóstico, que sea legible, y que esté la firma del paciente sí o sí. Generalmente con un 80% de ahí hacia arriba uno cumple, y del 80% para abajo empieza a incumplir, y ahí empiezan las multas. Las multas generalmente son de 500 UTM o 1000 UTM, ¿ya? Para el centro médico si no se cumple esto. Y esta es una de las principales peleas que tenemos los directores médicos con los médicos, de que llenen este papel y que lo dejen en algún lado, entonces se ponen, cada centro médico tiene distintos mecanismos, lo reciben, se los pasan en una carpeta, en algunos lados se pone un buzón, en otros lados el médico tiene que ir a dejarlo a una oficina de enfermería, hay que ver cómo uno lo hace, pero esto, y además llevar un registro, tiene que haber un encargado GES en cada centro que vaya viendo que estas notificaciones se están haciendo y que efectivamente estemos cumpliendo con la notificación del paciente, porque esto es lo que fiscaliza. Acá están 85 patologías, aquí son hartas, pero en el fondo acá están agrupadas por distintos tipos de enfermedades, enfermedades de la visión, quirúrgica, son hartas patologías, la verdad, y ahora se han ido incorporando estas 5 que fueron las últimas que se incorporaron, si no me equivoco, estas fueron en 2019-2020, el Alzheimer, entonces se fijan, son muchas enfermedades frecuentes, o sea, uno puede ver la hipertensión, diabetes, artrosis, todo lo que es salud bucal, todo lo que es salud del adulto mayor, la hipoacusia, que se entregue los audífonos, la órtesis, la neumonía, salud mental también, esquizofrenia, depresión, que es una enfermedad súper frecuente, consumo de alcohol y droga, trastorno bipolar. Entonces, ustedes se fijan, son enfermedades que en general abarcan una carga de enfermedad superior al 60-70% de la población general. Entonces, es un lujo tener este sistema. Y la verdad es que yo creo que pocos países lo tienen y en verdad funciona. Cuando uno lo ve, tanto lo público como lo privado, a veces obviamente más rápido en otros lados que sí o no, cuando hay un cáncer o no, y también obviamente depende de la red, pero en general esto se cumple. ¿Ya? Acá algunos ejemplos, por ejemplo, la patología en atención primaria, en consultorio, que es lo que a usted les va a tocar ver más, la depresión, como les dije, el médico familiar tiene que tener conocimientos de salud mental. Está la urgencia odontológica, la atención dental integral, la neumonía, que es una patología que, imagínense lo frecuente que es, consumo de alcohol y droga, la infección respiratoria en niños menores de 5 años, todos los virus respiratorios son GES, la diabetes, la hipertensión, el asma en menores de 15 años, la enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces, fijan, son hartas patologías que a uno le toca ver en la atención primaria y que uno la diagnostica. Entonces, dentro de las áreas más frecuentes en general, la hipertensión, que es una enfermedad que tiene una prevalencia altísima en personas mayores de 60 años, más de un 55-60% de la población lo tiene. Sigue en algunos lados, alguna guía la dejan en 135-85, en general tiene que ver con 140-90, se mantiene todavía eso, algunas normas, pero lo que es para GES es 140-90. Y en el fondo uno manda a hacer un holter y estos son los criterios de acceso. De 15 años y más, con sospecha tendrá acceso a confirmación. En confirmación diagnóstica tendrá acceso al tratamiento, en tratamiento tendrá acceso a continuarlo y obviamente indicación de un holter en caso de mucho, de que el paciente tenga una pesquisa, uno le toma la presión y obviamente uno le manda a hacer un holter, sale positivo, se ingresa como hipertensión. El diagnóstico, como les digo, dentro de 45 días de la primera consulta, mayor o igual a 14,9, y el inicio del tratamiento dentro de 24 horas según la confirmación. Obviamente uno pide examen en estos casos, por ejemplo, pero uno no necesariamente parte con medicamentos. Obviamente la hipertensión se cataloga en etapa 1, etapa 2, etapa 3, pero un paciente etapa 1 no puede empezar con medidas no farmacológicas.
¿ya? Y obviamente aumentar la actividad física, tratar de controlar el peso y disminuir el consumo de sal. Eso ya es un inicio terapéutico, que son medidas no farmacológicas, y en pacientes quizás que tienen obviamente 180 con 110, uno puede partir con medicamentos. Y también el GES es súper claro en cuáles son las prestaciones, cuáles son los medicamentos que están y todo eso. La neumonía, en mayores de 65 años, ya están todas estas bronconeumonía, neumopatía, neumonitis, etcétera, y todas estas patologías están incluidas, y obviamente tienen que ser mayores de 65, con confirmación diagnóstica tendrá acceso a una radiografía, por eso también yo les decía que dentro de la gestión de un CEFAM uno tiene que ver con qué proveedor yo voy a tener convenio radiológico. Si yo no tengo el equipo, tengo que tener convenio con alguna institución que me permita hacer esto, que el paciente vaya, el médico lo sospecha, va, se hace un diagnóstico, vuelve con la radiografía dentro de 48 horas y se inicia el tratamiento inmediatamente, y después se continúa el tratamiento, no dependiendo si se confirma el diagnóstico. Entonces, si se fijan, la cobertura, o sea, la oportunidad de la cobertura es rápida, son 48 horas donde todo esto uno tiene que tenerlo ordenado en el CEFAM para que este paciente vaya, se tome la radiografía, vuelva, haga el control y inicie el tratamiento antibiótico. Tengo que preocuparme de que los medicamentos que están incluidos, como la amoxicilina, ácido clavulánico, la eritromicina, salbutamol, estén en el centro médico. Y yo no me puedo quedar sin ese stock de medicamentos GES porque estaría incumpliendo la garantía. Entonces, todo eso son cosas de gestión que uno tiene que ir ordenando, y por eso es importante que ustedes lo conozcan. Y cuando lleguen a atender, va a ser súper fácil que ustedes digan, no, así, esta es GES, mira, hay que hacer esto, 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 otro. La diabetes exactamente igual, una enfermedad con alta prevalencia, alrededor de un 13-14% de la población, algunos dicen de 12, pero más o menos tiene diabetes, es una enfermedad súper frecuente y cada vez más con los hábitos que tenemos, y obviamente también, si presenta una glicemia de ayuno, 45 días de la primera, uno le manda a hacer el examen, vuelve, y obviamente desde que uno tiene la confirmación, generalmente uno inicia el tratamiento, y ahí uno generalmente parte con fármaco o insulina dependiendo el nivel que esté el paciente, y en los COSEFAM hay insulina y también está la metformina, que es con la que uno generalmente parte, ¿ya? Está la insulina, como le digo, metformina, glibenclamida, y también se les pasa, y eso se les pasa, por ejemplo, el control metabólico, que tengan la maquinita de glucotest en la casa y puedan hacer un control y uno va regulando al paciente. Esta que es súper frecuente, artrosis de cadera de rodilla leve moderada, entonces son pacientes que tienen más de 55 años, uno pide una radiografía desde la confirmación diagnóstica, y si la severa ya pasa al secundario, y ahí es la atención por el traumatólogo o reumatólogo dentro de 120 días de la indicación, y ahí el tratamiento quirúrgico, que es una de las listas de esperas más grandes que hay, que son las prótesis de rodilla, por ejemplo, que yo ahora he estado viendo en algunos hospitales, supera las 1000 incluso, ¿ya? Hospitales de Santiago. No tienen dónde operarlas porque claramente los hospitales están priorizando las patologías GES en algunos casos, en algunos lados, pero son muchos el flujo de pacientes. Entonces, ahí está donde pueden empezar a operar y a resolver esta lista de espera. Y obviamente los medicamentos, se fijan, está el Celecoxib, que es un medicamento caro, el omeprazol también es un medicamento más caro en algunos lados, el tramadol, todo, y uno va viendo la escala del dolor y va tratando a este paciente, y el paciente llega con su receta, se va renovando y son recetas GES, y esas recetas GES también hay fiscalización de que esos medicamentos estén y que se le entreguen al paciente. ¿Cuándo se cierra el caso? En general, cuando el paciente dice o cumple criterios de exclusión, según un protocolo que ya no cumple o ya se resolvió su patología, ya cuando hay un término de tratamiento que ya se cerró, o efectivamente ahí la verdad es que cambio de previsión, cambia el prestador, ¿ya? En el sentido de que va a pasar a FONASA, no, pero en el fondo cambia de previsión, no es que tenga que ver con que se termina. Si el paciente hipertenso va a cambiar del prestador que tenía la ISAPRE, va a cambiar quizás al consultorio, o al revés, bueno, obviamente en caso de fallecimiento, o que el paciente no quiera y firme un documento escrito que diga que efectivamente acá, en este caso, por inasistencia. Eso es bien discutible en general. Cuando los pacientes no van a sus controles, los CEFAM tienen un tema ahí de estar, y uno podría dar un alta por inasistencia, podría hacerse, ya, pero sí dejar un respaldo. Obviamente se hace a través de cartas certificadas, de que se le avisó al paciente, los llamados telefónicos, que el paciente efectivamente no va a ir por expresa voluntad del paciente, obviamente porque el paciente lo enviaron a un prestador y no quiso ir, por ejemplo, el ISAPRE te dice que vaya a tal lado y tú dices no y lo rechazo, y obviamente, o por rechazo al tratamiento, que el paciente no quiere cumplir las indicaciones. Ya, estas son causas atribuibles al GES. Eso, esta clase era más cortita, creo que es importante que sepan un poco en qué consiste, no sé si tienen alguna duda de esta clase.
Bueno, la idea, hoy sí en la tarde les mando las clases. La idea es que, bueno, lleguen con una visión, sí, ellos se lo envían, que lleguen con una visión un poquito más amplia de lo que es la atención primaria, de lo que es la medicina familiar, que lo vean como una alternativa. Y efectivamente los consultorios hacen hartas cosas los CEFAM, el GES es un programa sólido y depende de la patología del tema del especialista. Hay patologías donde la consulta con el especialista está garantizada y hay veces que no. Y hay veces que hay patologías, por ejemplo, las que se hacen en el consultorio, la confirmación es del médico familiar o el médico general, y hay otras patologías como la catarata que sí o sí lo tiene que ver el especialista. Y ahí él hace la confirmación. Depende de la patología. Cada patología tiene claro si cubre el diagnóstico por especialista o no. Así que eso, pues. Les agradezco, disculpen ahí el atraso y yo les voy a mandar los power ahora en la tarde. Vamos a dejar aquí de grabar.